Vamos a hablar de otro tema, nos salimos un poco de la agenda periodística más dura y nos vamos a meter en el tema demográfico en la Argentina. Esto me fascina, me fascina, me fascina. Y en el mundo, ¿no? Y en el mundo, pero vamos a enfocarnos un poco más en la Argentina, porque es cierto que cada vez hay menos, el índice, digamos, demográfico cayó, en realidad el índice de hijos, ¿no?, cae en el mundo, en la Argentina también. ¿Y por qué estamos en mínimos históricos? Bueno, vamos a consultarle esto a Rafael Rothman. Él es economista y demógrafo, es investigador principal de Protección Social y Dirección Ejecutiva del CIPEC, y vamos a hablar de esto, el problema de la natalidad en el mundo. ¿Cómo estás, Rafael? Un gustazo, buenas noches. ¿Qué tal, Tommy, Carola? ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Qué gustazo, la verdad te agradecemos mucho este contacto. A ver, para arrancar, vos seguramente tenés números. ¿Cómo estamos, o cómo está la Argentina parada con respecto al mundo y a la población en el mundo, ¿no?, con respecto a los índices demográficos? A ver, en términos de la fecundidad, que es lo que a la gente últimamente le preocupa mucho, cuántos hijos tenemos, estamos en niveles muy parecidos a los del promedio de América Latina, más o menos. El último dato que tenemos oficial es del 2023 y es de algo así como 1,4 hijos por mujer. Chile y Uruguay están un poquito por debajo, otros están un poquito por arriba, pero estamos alrededor de eso. Parecido a los de Europa del Sur, España, Italia, Portugal, un poquito por debajo de los escandinavos o de Alemania, pero la realidad es que el mundo está convergiendo a valores muy parecidos. Casi todo el mundo converge a estos valores. Los únicos países que todavía están altos son los países de la zona del subsahara africano, que es la región más pobre del mundo, ¿no? Pero todo el resto ha ido avanzando, progresando a distintos ritmos, con distintos senderos, pero te diría que lo que empezó con la Revolución Francesa hace 250 años, se fue expandiendo en todo el mundo. Hace 300 años las mujeres en el mundo tenían unos 7, 8 hijos cada una en promedio. Claro. Hoy estamos en 1, algo, en torno a 1,5, un poquito por debajo de 1,5. Si, hay algún país que hace un poquito de ruido, por ejemplo Corea, que está en 0,7, sí. Y eso impresiona, ¿no? Pero en general estamos alrededor de esos números. Y si nos vamos a ponerle 50 años atrás, no tanto en la historia, ¿en cuánto estábamos más o menos en la Argentina? Argentina 50 años atrás, o sea, principios de los años 70, sí, ponele, más estábamos en algo así como 3.5. Claro. Vos sabés que Argentina tiene una historia rara con esto. En general, vos mirás, la mayoría de los países del mundo tiene una trayectoria de un suave descenso continuo desde que empieza este proceso que lo llamamos la transición demográfica, que, como te digo, en Francia empezó en el 1700, en Inglaterra también, en América Latina empezó en los 1900. Argentina tuvo una trayectoria rara que es digna de ser estudiada porque, como tantas otras cosas, somos un poco excepcionales. Tuvimos una baja rápida en la primera mitad del siglo XX. Entre 1950 y 1980 se estancó, incluso en los años 70 subió un poquito, y luego se estancó. Bajó rápido en los 90, se estancó de vuelta a partir de los 2000, y del 2014 hasta ahora tuvimos una de las bajas más rápidas del mundo. O sea, vamos medio a los tumbos. De repente nos estancamos, de repente bajamos rápido, pero al final del día estamos en niveles parecidos a los que está el resto del mundo, nada más que en un sendero mucho más abrupto, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué es lo que más influye en los movimientos demográficos? ¿Es la economía de los distintos países? A ver, es la economía, pero no la macroeconomía de corto plazo, no es la inflación o cómo andan los salarios ese mes. Es el desarrollo, es el crecimiento. La palabra mágica que usamos mucho es la modernización. Sociedades más desarrolladas, con más mercado de trabajo, con más urbanización, con más derechos y más participación de las mujeres en el mercado de trabajo, con más derechos para los chicos. Es una cosa que es la economía, pero es mucho más que la economía. Claro. Todo eso va llevando a que tengamos menos hijos. En general, los ciclos económicos de corto plazo, las crisis, esas cosas, tienen bastante poco impacto. Entre las particularidades de nuestro país es que, como tenemos una crisis aguda cada tanto, es un buen laboratorio para ver estas cosas. Y la verdad es que vos mirás la historia reciente de la Argentina y ni en la hiperinflación de principios de los 90, ni con la caída de la convertibilidad en el 2001, pasó nada. La fecundidad era la que era.
casi Claro. no le impacta. Ujú. Y es razonable, porque la verdad que las decisiones que uno toma sobre tener o no tener hijos son decisiones para las próximas décadas, no para el año que viene. Ujú. Entonces uno las toma más allá de cómo esté la coyuntura y pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Claro. Vamos bajando el número de hijos que queremos tener, fundamentalmente porque cada vez queremos que nuestros hijos tengan más cosas. Nuestros hijos son, entre comillas, más caros para nosotros, porque cuando mi tatarabuela tuvo 10 hijos, ella sabía que a algunos se le iba a morir de chico. De hecho, la mortalidad infantil hace 150 años era el 50%, era Sí, terrible. una locura. Y era un horror, pero era parte de la vida. Sabíamos que era así y era lo que había. Y sabía que los otros se iban a criar entre ellos, alguno iba a estudiar un poquito más, pero otros iban a ir a algún grado de la escuela y no mucho más. Ahora vos tenés un hijo y querés que tenga todo, Sí. y me parece buenísimo, Ujú. pero eso es mucho más costoso en plata, Sí. es mucho más costoso en energía. Algo fundamental que en general todos queremos para nuestros hijos, digo, yo ya tengo un nieto, pero la lógica es la misma, le quiero dedicar tiempo, Claro. quiero prestarle atención, y obviamente si eso es muy caro hoy día, porque mi trabajo me demanda también energía, Ujú. porque no voy a tener 5 hijos y dedicarle la atención que querría cada uno, Claro. entonces termino teniendo mucho menos hijos, ¿no? Ahora, Rafael, más allá de los nacimientos, ¿qué pasa también con la población mayor, no? Hoy en día tenemos una expectativa de vida mucho más, Claro. larga, somos mucho más longevos que hace 30, 50, 100 años atrás, ni hablar. Hoy con los pocos natalicios que hay y con la gente viviendo mucho más tiempo, también se ensanchó, digamos, la última etapa de la vida. Hay más gente longeva o más gente, digamos, en la etapa adulto jubilado, si querés. Sí. Sí, por supuesto, cada vez somos más viejos, la sociedad es más vieja. Claro. Así como nosotros, las personas, envejecemos más o menos el ritmo de un año por año, ¿no? No hay con qué darle. Ujú. Es lo que es. La sociedad no envejece tan rápido como eso, pero se va volviendo más vieja por las dos cosas que estás diciendo, porque vivimos más tiempo, entonces antes nos moríamos jóvenes y ahora no, y vivimos a los 70, 80, digo, en Japón ya el 90% de la gente alcanza los 75 años, digo, Wow. como que casi no nos morimos, a ver, y es buenísimo, porque lo que ocurre es que no nos morimos de las cosas que nos moríamos hace 100 años, Claro. ¿no? De tuberculosis, de sarampión, de infecciones, de muertes maternas, todo eso no ocurre. Entonces lo que pasa es que nos morimos de las enfermedades de la edad adulta mayor, de enfermedades degenerativas, enfermedades no contagiosas, que son enfermedades que son más complicadas o más largas, pero bueno, es porque no nos morimos de lo otro. Claro. Entonces, esto fue avanzando así, y al mismo tiempo, como tenemos menos chicos, hay menos chicos en la base de la población, en promedio somos más viejos, claramente. Hay más población adulta mayor, proporcionalmente, de lo que hubo nunca en la historia, y va a haber cada vez más. Claro. Y todo esto que vos mencionabas, bueno, las mejoras económicas, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, los niños, la supervivencia de los niños. Vos contabas el caso de tu tatarabuela con no sé cuántos hijos y algunos perdidos. Parece haber sido una evolución, pero a la vez nos está trayendo toda una serie de problemas nuevos, ¿no? Estaba leyendo el otro día que China está fracasando a la hora de revertir esta política de un hijo que tuvo durante muchísimos años para controlar su población y ahora está con nuevos problemas. Sí, yo te lo pondría en estos términos. Los cambios demográficos ocurren por dinámicas sociales que son bastante difíciles de controlar por la política pública. Hay muy pocos casos en los cuales decisiones de política alteraron realmente en forma significativa el número de hijos que tiene la gente. China es un excelente ejemplo de la política que no funciona. Todos hablamos de esta política de un solo hijo, Sí. pero si vos mirás los datos de China, China empezó con la política de un solo hijo en el año 67. Sí. Perdón, en el año 79, se me cruzaron los números. Pero la realidad es que ya la fecundidad ya había bajado mucho antes. Casi no tuvo impacto eso en términos de cuántos hijos tienen los chinos. Y desde el año 2016 dio vuelta a la política que está tratando de que la gente tenga más hijos y tampoco tiene impacto. En muchos países del mundo gastan muchísima plata para promover que la gente tenga más hijos, lo cual tiene algunos efectos positivos porque es más plata de políticas familiares, de protección a los chicos, está buenísimo. Pero en términos de la fecundidad,
casi no pasa nada. Yo conozco solo 2 casos claros donde una política de este tipo funcionó. Uno es la Rumania de Ceausescu, que de un día para el otro, hace 50 años, declaró ilegal todos los anticonceptivos y el aborto y todo, y generó un aumento muy brusco de La la población, de la fecundidad, acompañado también de un brusquísimo aumento de la mortalidad materna. Se morían las mujeres porque no tenían servicios de salud de calidad. O sea, fue tremendo y fue violentamente represivo. Y otro es el caso de la Argentina en los años 70, donde también con un decreto firmado por Perón y López Rega se prohibieron los anticonceptivos en forma muy, muy terminante, y eso lo que hizo es que aumente un poquito la fecundidad durante la década del 70, para que después bajó de vuelta cuando volvió la democracia y se normalizó la situación. Entonces, en general, las políticas natalistas suelen ser bastante poco útiles y las políticas antinatalistas también suelen ser bastante poco útiles. Lo que hay que hacer es dejar que la gente tenga los hijos que quiera, hacerle la vida más fácil a los que quieren tener hijos, eso es importante, porque hay gente que quiere tener más hijos y no puede porque es caro, y entonces así será fácil. Claro. Y funcionar en términos de entender que hay un error importante que en economía lo estudiamos siempre, pero en otras cosas a veces nos olvidamos, y es que nunca podés proyectar el mediano plazo en base a lo que pasó últimamente. Quiero decir, Argentina bajó fuerte la fecundidad en los últimos años. Seguramente en los próximos años se va a estabilizar, va a subir un poquito de vuelta, se va a equilibrar. No es que porque bajó fuerte en los últimos 10 años va a seguir bajando este ritmo en los próximos 50. Eso es muy improbable que ocurra. Tenés que ir adaptando a la sociedad y tenés que ir reconociendo que esos cambios implican aprovechar algunas oportunidades. Hay algunas oportunidades buenísimas. Por ejemplo, están entrando menos chicos en las escuelas, porque hay menos nacimientos. Entonces, por primera vez, quienes manejan la educación en Argentina pueden, en lugar de pensar cómo hago para contratar a más maestros y cómo hago para construir otra escuela, porque el año que viene vienen más pibes, pueden decir, che, ¿puedo sacar algún maestro del frente de aula y mandarlo a hacer un posgrado para que vuelva mejor? ¿O puedo tener más escuelas de tiempo completo porque tengo un lugar que antes no tenía? Puedo hacer cosas para que la educación sea mejor que antes no podía. Es una oportunidad tremenda. Ahora, el sistema previsional tenés que repensarlo porque no funciona como funcionaba. El sistema de salud, donde, te lo decía hace un rato, cada vez más nos enfermamos y nos morimos de cosas más complicadas y más caras de atender, tenés que repensarlo porque no funciona como funcionaba hace 50 años. Hay que ir adaptándose. Si ignorás el cambio y hacemos la del avestruz, ¿no? Y nos escondemos en la arena y esperamos que no pase nada, vamos a tener un problema gravísimo. Si aprovechamos las oportunidades y vamos respondiendo a los desafíos, nos vamos ajustando y no es grave, sino que al contrario, en el fondo es un claro síntoma de progreso. Los países más ricos del mundo, los países más desarrollados del mundo, son los países que más han avanzado en este proceso, que tienen menos natalidad y tienen menos mortalidad. Es porque es parte del progreso. Entonces hay que aprovecharlo. Rafael, te hago la última. Es súper interesante realmente todo lo que nos contás. No sé si es parte también de este descenso demográfico, por lo menos de nacimientos, pero el tema de las campañas, por lo menos acá en la Argentina, que se hicieron mucho con respecto al embarazo adolescente, el tema de, anticonceptivos y demás, ¿influyó también en esta estadística, crees vos, o es más...? No, sin duda. El cambio fuerte que hubo en Argentina en los últimos 10 años tiene que ver con varios cambios culturales y sociales, pero fundamentalmente con que apareció un nuevo tipo de anticonceptivo en el 2014, que cuando empezó a bajar fuerte la fecundidad, que son los implantes subcutáneos, el chip, le dicen a chicos. Es una varillita como de plástico que se pone bajo la piel del brazo y que es muy efectiva, muy segura, no tiene contraindicaciones, funciona muy bien. Eso permitió, por ejemplo, que la fecundidad adolescente, que en Argentina entre 1950 y 2010 aumentó, no solo no bajó, sino que aumentó, era una catástrofe. Entre el 2014 y el 2023 bajó un 60%. ¡Wow! ¡Una locura! Son decenas de miles de chicas que, en lugar de abandonar la escuela o terminarla con dificultades, están terminando su educación, empezando trayectorias laborales con más oportunidades que antes. Después hace falta que el mercado de trabajo funcione, pero es una discusión paralela, ¿no? Pero tienen oportunidades que no tuvieron nunca en la historia para poder encarar su vida de otra manera. Es un golazo, es una noticia pero maravillosa, que es mérito, honestamente, de la sociedad y de varios gobiernos sucesivos que fueron haciendo las cosas bien. Entonces hay que reconocer eso cuando funciona y aprovecharlo. El grupo de edad que más bajó la fecundidad en Argentina en los últimos 10 años son las mujeres más jóvenes. El grupo de educación que más bajó la fecundidad en los últimos 10 años
son las mujeres menos educadas. O sea, se están cerrando las brechas, Sí. porque las mujeres de clase media ya habían hecho su transición hace 50 años. Claro. Lo que ocurre ahora es que lo están terminando el resto de las mujeres, y eso es buenísimo. Qué espectacular. Es más equidad, es más oportunidades, es más derechos, y no solo desde el lado de las personas. Esas chicas, esas decenas de miles de chicas que cada año terminan su educación, van a la universidad, empiezan a trabajar en mejores condiciones, son las que nos van a mantener a nosotros cuando estemos jubilados. Totalmente. Entonces, necesitamos que produzcan más, que la sociedad sea más rica, para que todos vivamos mejor, y esta es la oportunidad, ¿no? Rafael, la verdad que fue un gustazo hablar con vos. No quiero comprometer a todos, viste, los invitados a seguir hablando, porque lo estoy haciendo con todos, pero me fascinan los temas que vamos hablando. Pero seguramente en este verano te volvamos a contactar para ampliar un poco más todo este tema. Cuando quieran, con muchísimo gusto. Gracias, que tengas muy buenas noches. Un abrazo a ambos. Era Rafael Rothman, economista y demógrafo, investigador también principal de Protección Social y dirección ejecutiva del CIPEC.